Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos contentos porque un domingo más podemos estar reunidos viendo nuestra clase, ¿verdad?, de nuevos creyentes. Y nos da gusto contar con usted y saber que usted también está, eh, pues, viendo, ¿verdad?, esta clase ahí en su hogar, en su casa, y que continuamos juntos meditando y aprendiendo la palabra de nuestro Dios. La semana pasada pudimos meditar un poquito en el pasaje de Efesios, Efesios capítulo 6, ah, pues de los versículos 11 en adelante. Y el día de hoy bueno, la semana pasada pudimos ver que el cristiano está en una lucha, que realmente los cristianos estamos en una realidad, inmersos en una realidad llamada guerra. Entonces, si estamos en una realidad llamada guerra y no es un picnic, entonces Dios nos ha provisto una armadura, Dios nos ha provisto los medios, los recursos espirituales para luchar y para sostenernos firmes, ¿verdad? Así que, bueno, vamos en esta mañana a orar y a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. En esta ocasión vamos a centrarnos en la armadura de Dios específicamente. Vamos a meditar un poquito en eh, estos recursos que el Señor nos ha provisto, como es la salvación, como es la espada, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, la verdad, la coraza de justicia. Entonces vamos a reflexionar juntos en este pasaje. Así que me voy a permitir orar y después de esto comenzamos nuestra clase. Señor, bendecimos tu nombre y agradecemos por tus bondades, tus misericordias, porque nos permites estar un domingo más reunidos, Señor, aprendiendo de tu palabra, meditando en ella. Gracias por cada hermano y cada hermana, Señor, que de manera fiel y constante, pues apartan este tiempo, Padre, para poder continuar, Señor, su crecimiento espiritual y también su conocimiento de ti, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a todos y nos permitas en esta hora poder pues reflexionar en lo que tienes para nosotros, en esta armadura, Señor, que ya has provisto y que tú nos has dicho que nos vistamos, ya que tú ya la has provisto. Quieres que nosotros, Padre, seamos obedientes y nos armemos y, Señor, luchemos espiritualmente. Ayúdanos, por favor, porque somos débiles. Ayúdanos, por favor, Padre, porque no podemos. Pero en ti, Señor, somos fuertes y podemos, Señor, confiar en que tenemos la victoria por medio de tu Hijo Jesucristo. Por favor, bendice a cada hermano y hermana que está ahora en necesidad. Y Padre, también que si hay algún hermano nuestro, Padre, que está sufriendo alguna enfermedad, Señor, suple esa falta de salud. Y Padre, por favor, rogamos que tú te glorifiques en ello también. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Pues bienvenidos a hermanos, a nuestra clase del domingo 28 de febrero. Ya estamos a 28 de este año 2021. Y bueno, vamos a comenzar entonces con, ah, con nuestra clase. Comenzaremos diciendo que el cristiano no está sin defensas en la lucha espiritual. El cristiano tiene muchos recursos, unos de los cuales es la armadura mencionada en Efesios 6, del 11 al 17. Hermano, yo quiero que usted responda falso o verdadero a las siguientes afirmaciones. Dice la primera afirmación: la Biblia es una parte importante de mi armadura. ¿Usted considera que eso es falso o verdadero? La Biblia es una parte importante de mi armadura. Bueno, eso vamos a verlo en la clase, que es verdadero. La segunda afirmación es: fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido. Fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido. ¿Usted considera que es falso o verdadero? Bueno, a la luz de la palabra de Dios y de la lección que vamos a estudiar ahorita, probablemente esta afirmación sea verdadera, ¿verdad? Confiar en lo que Dios ya prometió. Y la última afirmación es la siguiente: Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo. ¿Usted cree que eso es falso o verdadero? Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo. Y vamos a ver que eso es verdadero. Lo que Satanás quiere es engañarnos, mentirnos y que nosotros no estemos seguros en quiénes somos en Cristo y nuestra posición en Él. Vamos a leer entonces, hermanos, la lectura bíblica. Voy a quitar esto, aquí está.
Y ahí en la pantalla tenemos nuestra lectura, igual que la semana pasada, pero hoy vamos a centrarnos en la armadura de Dios. Vamos a darle lectura de nuevo. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, en primer lugar, tenemos esta pregunta: ¿para qué sirve la armadura según Efesios 6, 11 al 13? ¿Para qué sirve la armadura? El versículo 11 dice así: vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entre paréntesis, hermanos, como siempre, invitamos a que usted tenga su Biblia ahí a la mano y que tenga también una libreta donde procesar las notas, donde procesar, hermanos, lo que estamos viendo aquí, y que usted también lo pueda ver en la semana, repasar y seguir aplicando esto a nuestra vida. ¿Correcto? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿para qué sirve la armadura, hermanos? ¿Para qué Dios nos proveyó esto? Bueno, dice para que podamos estar de pie, firmes contra las acechanzas del diablo. Y de acuerdo al versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, hermanos, que Dios nos ha dado esta armadura porque nos está haciendo ver que va a llegar una lucha. Dice que va a llegar el día malo. ¿Cuál es el día malo? Bueno, el día de la batalla, hermanos, el día en el que estemos luchando también. Y que podamos resistir. Y dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. El propósito, hermanos, de que Dios nos dé esta armadura es que usted y yo resistamos, combatamos, y al final, hermanos, de todo estemos firmes. Cuando toda la guerra haya terminado, hermanos, ya sea de nuevo que usted y yo estemos en la presencia del Señor y Él nos llame a cuentas en este tiempo, ya sea que Él venga por su iglesia, hermanos, tenemos que terminar firmes la batalla. ¿Y cómo le vamos a hacer, hermano? Tome la armadura. El Señor nos está dando este imperativo: tomen toda la armadura. Entonces, si nosotros desobedecemos, los culpables de las derrotas seremos nosotros, porque no tomamos la armadura que Dios ya nos proveyó. ¿Correcto? Entonces, esa es la respuesta. ¿Para qué sirve la armadura? Para resistir, para, hermanos, estar firmes, y para cuando llegue el día malo o bien el diablo venga a acecharnos ahorita al terminar la clase o en estos mismos momentos, estemos preparados, hermanos, y resistamos los embates. Entonces veamos aquí algo interesante, ¿verdad? Lo primero es que el Señor nos dice en el versículo 14: ceñidos con la verdad. Y el versículo 17 dice que usemos la espada del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Entonces estudiamos, hermanos, en la lección anterior, bueno, la lección pasada. Y en la pasada también vimos algo que Satanás ataca por medio de las mentiras, distorsionando la verdad lo suficiente para atraparnos. Este fue el método que utilizó en Génesis 3, la mentira grotesca. Dios dijo: el día que ustedes coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes van a morir. Y cuando viene la serpiente, dice: no es cierto, no le hagan caso a Dios, no van a morir. Y esa es la manera en la que Él nos atrapa, nos miente de maneras bien sutiles. No va a pasar nada, adelante, síguelo haciendo. Si no ves el culto ahorita, no creas que vas a perder la salvación. No te preocupes, no pasa nada. Es un día familiar, aprovecha. En el trabajo, en la escuela, en el vecindario, siempre Satanás quiere mentirnos. Bueno, siempre lo hace, y más bien quiere atraparnos con su mentira, ¿correcto? Entonces, la pregunta que vamos a hacer es:
¿qué es lo que da libertad al creyente? ¿Qué respondería usted, hermano o hermana en Cristo? ¿Qué da libertad al creyente? Si yo le preguntara, ¿qué me da libertad a mí, hermano? ¿Qué me respondería? ¿Qué da libertad al creyente? Bueno, si a la luz de Juan 8:32, vea lo que dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis que dice la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Y cuando llegamos a pasajes como Juan 14:6, Jesús mismo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, la verdad, hermanos, es una persona llamada Jesucristo. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo a través de la palabra del Señor, de su propia palabra, entonces, hermanos, nos liberta. Entonces tenemos que meditar, reflexionar en nuestro Señor Jesucristo y en lo que nos ha dejado en su palabra para lograr esta libertad que Él nos promete. Y la siguiente pregunta es, ¿dónde encontramos la verdad? Bueno, entonces yo quiero conocer a esta persona llamada Jesucristo y que me va a dar libertad. ¿Dónde encuentro esta verdad? Bueno, Juan 17:17 dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es, ¿qué dice ahí? Verdad. Entonces, hermanos, hermanas, necesitamos tomar nuestra Biblia y realmente meditarla, reflexionarla, memorizarla, hermanos, aplicarla, vivirla y conocer ahí más a nuestro Dios. Hay un hermano que contó una vez un chiste que no me hizo mucha gracia, pero después dije, bueno, me dio gracia porque dije, creo que es verdad en muchos de nosotros. Y él decía lo siguiente, hermanos. Decía, ¿qué pasa si todos los cristianos tomaran su Biblia el día domingo al mismo tiempo y todos le hicieran así? Dice, se crearía la mayor tormenta de arena de la historia. Y no me dio risa porque dije, no, claro que no. Muchos hermanos es claro que agarran su Biblia y intentamos tomar nuestra Biblia, ¿no? En la semana, no se nos empolva, pero puede ser que en ocasiones, en semanas, no se tome la Biblia, hermanos, no la tomamos. ¿Y qué está pasando ahí, hermanos? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, este chiste, ¿verdad? Se puede hacer realidad de que si todos realmente desempolvamos nuestras Biblias, hermanos, se crearía la mayor tormenta en el mundo de arena. Hermanos, los cristianos tenemos que tomar en serio el seguir a Jesucristo, hermanos. Y el Señor pidió en Juan 17, Dios, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Dios, santifícalos, por favor, en tu verdad. Entonces, hermanos, Dios nos ayude a, a tomar en serio nuestro llamado de seguir a Jesucristo y de tomar nuestra Biblia y de memorizarla, de estudiarla, de reflexionarla, hermanos, de escudriñarla, de compartirla, de vivirla, hermanos, de enseñarla a otros. Así que ese es el modelo, hermanos, y es el medio que Dios nos ha dado para ser santos y para ser libres de la mentira, la verdad. ¿Correcto? Entonces vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase. Para descubrir un billete falsificado, hermanos, falso, el cajero del banco tiene que conocer el verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero si conoce bien el verdadero, fácilmente reconoce el falso. Varios hermanos nos han compartido eso, ¿no? Que se dedican pues básicamente a trabajar, ¿verdad? Con su materia son billetes. Un cajero en el banco, ¿verdad? Un banquero. Y existen multitudes de billetes falsos, hermanos. Entonces, la estrategia no es dar un curso, la estrategia que se toman, de acuerdo a varios testimonios, no es dar un curso de cada billete falso. Hoy vamos a dar el curso del billete falso B1. Vea, el B1 no tiene esto de aquí. Hoy vamos a dar el curso del billete falso C4. Este billete falso C4 no tiene esta marquita y usted puede raspar aquí. No, hermanos, lo que hacen es, vea bien el billete verdadero, vea bien dónde brilla, vea bien las marcas de agua, vea bien esto de aquí, vea bien esto de acá. Entonces, ellos se hacen expertos en conocer el verdadero, al grado de que cuando viene uno falso, y puede ser el más nuevo, que no se haya detectado, ellos dicen, este de aquí tiene algo raro.
Porque el verdadero, yo lo siento así, pero este no. El verdadero, cuando lo pongo en contraluz, este de aquí no se mueve, pero este sí. Y entonces ellos se hacen expertos y pueden identificar cualquier cosa falsa, cualquier billete falso. Entonces, hermanos, nosotros qué tenemos que hacer, en lugar de conocer todas las mentiras, hermanos, que el diablo pone en nuestro camino, hay que conocer la verdad que encontramos en su palabra, hay que conocer a Jesucristo al grado de que cuando Satanás venga con una mentira, nosotros que ya conocemos bien la verdad a través de la palabra del Señor, entonces nosotros podemos desecharla y decir, esto no proviene de Dios, esto no es de Dios, esto es una mentira. ¿Tendremos la capacidad, hermanos, de hacerlo el día de hoy? Bueno, hermanos, hay que seguir tomando, ¿verdad? Ceñirnos con la verdad. Esto es parte de la armadura de Dios, hermanos. Ceñirnos con la verdad y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, para estar ceñido con la verdad, entonces, es indispensable para el creyente tener un buen conocimiento de la Biblia. ¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? Antes de responder esas preguntas, hermanos, aquí en la pantalla pusimos una imagen interesante que nos llamó la atención. ¿Qué es ceñirse los lomos? La Biblia dice, ciñanse los lomos con la verdad. ¿Qué es ceñirse eso? Vea en 6 cuadros, en 6 pasos, qué sería ceñirse en ese tiempo. Recuerden que estamos ante otra cultura. Nosotros no nos vestimos como ellos. Nosotros traemos pantalones de mezclilla, jeans, pantalones de vestir, no estas túnicas, estas vestimentas que vemos aquí y que la audiencia en Éfeso, mientras Pablo escribía este pasaje, sabía lo que era ceñirse los lomos. Entonces el número uno, vea el número uno, la túnica no permite hacer trabajos, hermanos, pesados o pelear. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Ceñirse los lomos. Entonces, en el cuadro número uno tenemos una persona con una túnica normal, pero entonces no se puede pelear ni puede hacerse trabajo duro así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cíñase los lomos. Lo primero que hay que hacer en el versículo, en el cuadro 2, vea lo que tenemos ahí. Primero hay que arremangarse, ¿verdad? Para que toda la tela se estuviese sobre las rodillas. Entonces, ¿qué hace la persona? Se remanga, hermanos, se coloca la túnica hasta arriba las rodillas. El paso 3, ¿qué es? Se junta el material, ¿verdad? Al frente, de forma que la parte de atrás quede apretada en la espalda. Entonces se aprieta bien esta túnica. El paso 4 era, se tiraba el exceso de material hacia atrás y tirando de él entre las piernas hacia atrás, ¿correcto? Entonces vea cómo se está agarrando bien aquí esta túnica. El paso 5, se reunía la mitad del material en cada mano, llevándolo al frente. Y por último, hermanos, se unían las dos mitades, se hacía ahí una especie de nudo y, hermanos, estaba listo para la batalla. Entonces, hermanos, es incómodo estar ceñido cuando es tiempo de descansar. Imagínense que era la hora de la comida. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que ponernos la túnica normal, ¿verdad? Hay que andar holgado, hay que andar cómodo. Pero si era tiempo de trabajar o si era tiempo de pelear, hermanos, vamos a ceñirnos los lomos rápido porque necesitamos pelear. Hermanos, muchas veces nosotros estamos en el paso número 1 y estamos con nuestras túnicas bien holgadas y estamos, hermanos, tranquilos. Y, hermanos, la Biblia nos está llamando, Dios nos está llamando a qué? Cíñanse los lomos. Y nosotros, no, yo prefiero estar con mi túnica así. Yo prefiero estar con mi túnica bien holgadita. Yo no quiero pelear, yo quiero estar aquí tranquilo, quiero tomarme una Coca-Cola y bueno, tomarme un café y una dona aquí. Yo no tengo por qué pelear, la Biblia está diciendo, ustedes tienen una batalla, cristiano. Síganse los lomos. Apriétese bien su túnica. Bueno, está hablando de los varones, claro. A los varones que eran los que iban a la guerra, ¿no? Apriétese bien su túnica, ciñase los lomos, por favor, porque va a ir a trabajar o porque va a ir a pelear en un sentido, ¿no? Hay que estar preparados. Entonces, esto es necesario, hermanos. Cuando la Biblia nos dice ciñanse los lomos, nos está advirtiendo de la guerra, hermanos, espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ceñirnos los lomos, estar listos. ¿Y con qué? Dice la Biblia, ciñanse con la verdad. Entonces, que esa túnica, hermanos, la verdad esté bien apretada en nosotros, que la verdad esté bien infundida en nosotros, que la llevemos a todas partes, hermanos, que la aprendamos, que la memoricemos, que la apliquemos, hermanos, que la vivamos. Entonces, por eso la pregunta que hicimos anteriormente fue la siguiente: ¿cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? Hermano, ¿cómo usted puede aumentar su conocimiento de la Biblia?
¿Qué está haciendo para ceñirse la verdad? Hermano, lo mínimo que podemos hacer es, básicamente, lo mínimo que podemos hacer es exponernos a la Biblia. ¿Cómo que exponernos a la Biblia? Lo mínimo que podemos hacer como cristianos es, hermanos, ver esta clase el domingo, es ver la predicación ahorita en el culto dominical y en la tarde. Hermanos, lo mínimo que podemos hacer es en la semana abrir nuestra Biblia y leer un pasaje. Leerlo nada más. ¿Qué me tarda? 5 minutos. Es lo mínimo que podemos hacer. Pero para aumentar nuestro conocimiento bíblico, bueno, hay que memorizarla, hermanos. ¿Por qué no memorizamos los versículos bíblicos semanales? El versículo bíblico semanal, hermanos, de nuestra clase es el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Repase este versículo, hermano, toda la semana, de lunes a domingo. El próximo domingo veremos otro. Es lo mínimo que podemos hacer, seguir memorizando. Hermanos, ¿qué podemos hacer después los cristianos? Reflexionar en la Biblia, meditarla, hermanos. Cuando termina el sermón de nuestro pastor, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué Dios me dijo a mí? A ver, ir con nuestros familiares, ir con nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, hermano. Le llamamos, ¿qué reflexionaste sobre el sermón que Dios te dijo? En la semana, tomar un pasaje y reflexionarlo, hermanos. Dios, ¿qué es lo que tiene usted para mí? Y tomar un versículo y reflexionarlo. Hermanos, leer la Biblia de manera constante, hermanos, de manera ah, intencionada, hermanos. Todos los días tomar una porción de la Biblia y decir, Dios, ¿qué es lo que tienes para mí? Nuestro devocional. Hermanos, hay cursos que se imparten también en nuestros seminarios y cursos en otros lados que son cursos sanos, hermanos, y bíblicos, donde podemos crecer en nuestro conocimiento de Dios y de la Biblia, hermano. Así que vea lo que la palabra de Dios lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Síllanse los lomos con la verdad. Que la Biblia esté impregnados en ustedes, que ustedes sean conocedores de mi palabra, que ustedes sean hacedores de mi palabra y que ustedes compartan a otros lo que ustedes ya saben. ¿Correcto? Hermanos, vamos a la luz de Juan 17:17, ¿verdad? De que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Marque los cuadros que mejor describan su situación. Hermano, ahí en su cuaderno, ¿cada cuánto estudia usted la Biblia en su tiempo devocional? ¿Todos los días? Póngale usted ahí diariamente. De vez en cuando, póngale ahí, hermano, bueno, esto sería una vez cada 2 semanas o una vez al mes. Fuera del domingo, hermanos. No cuenta el domingo. Vamos a hablar de lunes a sábado. Y cada cuánto estudia su Biblia, hermanos, en su tiempo devocional? Casi nunca. O sea, no tengo tiempo, no me da tiempo, es que no puedo, es que hay muchas cosas que hacer y casi nunca la agarro. Póngale ahí, hermano. ¿Memoriza usted versículos bíblicos, hermanos? ¿Lo hace regularmente? Colóquele ahí, en su cuaderno. ¿Lo hace de vez en cuando? Colóquele en su cuaderno o casi nunca memoriza versículos. ¿Cuál fue el último versículo que aprendió, hermano? La tercera pregunta es ¿cada cuánto oye la predicación de la palabra en la iglesia? Ahora que estamos aquí en YouTube y en Facebook, ¿cada cuándo la escucha, hermanos? ¿Regularmente? O sea, cada semana. De vez en cuando, bueno, al mes termino por escuchar 2, 3 predicaciones. O casi nunca al mes escucho una predicación. Y la última rúbrica dice aquí, califiquen la escala del 1 al 10 su habilidad de reconocer las mentiras y engaños del diablo. Del 1 al 10, ¿qué tan conocedor es de la verdad, hermano? Del 1 al 10, ¿qué tan experto es usted en la verdad? Para que cuando venga la mentira del diablo nosotros solemos reconocer y decir, esto no está bien. No, 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 esto no. Esto tampoco. No, esto tampoco. ¿Qué, del 1 al 10, hermanos, cómo calificaríamos nuestra habilidad? Su habilidad. ¿Correcto, hermanos? Esto tiene que ver con ceñirnos los lomos con la verdad, hermanos. Estamos apenas con la primera parte de la armadura de nuestro Dios. Ceñirnos los lomos con la armadura, con la verdad, ¿verdad? Con la verdad, ¿cierto? Disculpe la redundancia. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Hebreos 4:12 dice así, porque la palabra de Dios es viva y dice, y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, ¿qué es?
es viva, no es un libro muerto, hermanos. De hecho, la palabra, la Biblia, hermanos, es más actual que el periódico del día de ayer. Las noticias del día de ayer, ya hermanos, ya nadie las lee. Las noticias de la semana pasada, muchos de nosotros ya no compramos un periódico de la semana pasada. ¿Por qué? Ya pasaron, ya sucedieron, ya no tienen mucho que ver el día de hoy. Pero hermanos, la Biblia la abrimos el día de hoy y tiene algo que decirnos, tiene algo que mostrarnos, tiene algo que enseñarnos, tiene algo que redarguirnos. Entonces la Biblia siempre es actual, su palabra, la Biblia siempre, hermanos, está guiándonos día con día. Y por eso dice ahí que es más cortante que toda espada de dos filos, hermanos. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, hermanos, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí hay algo interesante. Usted y yo pensamos, cuando abrimos este libro de Dios, pensamos que estamos leyendo la Biblia. Pero realmente a la luz de este pasaje, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es de que cuando estamos leyendo, la palabra es la que está leyendo nuestros corazones. Nosotros decimos, leí Mateo 1, leí Mateo 5, leí Hebreos 4:12. No, no, no. Hebreos 4:12 me leyó a mí. Está leyendo mis intenciones, mis pensamientos, hermanos. Y está diciéndome el Espíritu Santo a través de esto, eso que estás haciendo está mal. Eso que quieres hacer está mal. No lo hagas, arrepiéntete. Arrepiéntete hoy, no lo hagas. No, esto no es agradable delante de mí, delante del Padre. Hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Correcto? Entonces aquí hay algo interesante, ¿no? Dijimos que hay que ceñirnos, hermanos, la, 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 pues la palabra, hermanos, hay que ceñir nuestros lomos con la palabra, con la verdad de Dios. Y hermanos, hay que estudiarla nosotros mismos. Pero también dice que es una espada, hermanos. Recordamos el versículo 17, dice que tomemos la espada del Espíritu. ¿Y dónde está esa espada? Que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la espada del Espíritu es útil para defendernos y para atacar. Hebreos 4:12 dice que la Biblia es viva y eficaz. Ya lo dijimos ahorita, hermanos. La palabra, hermanos, es la que convence a la gente y liberta al hombre del pecado. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto, que hay que llevar el Evangelio, hermanos, a todos. Hay que llevar la palabra de Dios, hermanos, a todos. Entonces, con la palabra nos defendemos, pero con la palabra también atacamos, hermanos. Entonces, vea la Biblia como es de estas dos maneras. Podemos ver la Biblia como una espada para atacar, hermanos, donde nosotros viene el enemigo y nosotros, hermanos, estamos pues resistiendo y atacando, hermanos, con la Biblia, con el Evangelio, hermanos. Hagan de cuenta que vamos a ir a conquistar Ciudad Juárez. Entonces, ¿cómo conquistamos espiritualmente Ciudad Juárez? Con la palabra, con la espada, hermanos, que es la palabra de Dios. Y aquí viene el Evangelio. Decirles, hermanos, ahorita lo vamos a ver, que Dios pues ha creado el universo y que Dios es el ser más maravilloso de esta vida, de este universo, pero que el ser humano ha estado en rebeldía contra él. Pero él ha mandado un embajador para poner términos de paz. Y este embajador murió en una cruz para salvarnos, su propio Hijo Jesucristo. Y Él ahora está llamándonos a estos términos de paz, a arrepentirnos y a creer en Él para ser libres de la condenación, salvos. ¿Correcto? Entonces, espiritualmente la iglesia tiene que atacar, hermanos, las huestes espirituales y el reino de las tinieblas con el Evangelio. Tenemos que atacar con estas buenas noticias. Pero también la Biblia es un medio, hermanos, como una daga, como un bisturí, hermanos, porque es lo que leímos ahorita, ¿no? Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que cuando leemos la Biblia, Dios usa como un médico espiritual un bisturí para cortarnos y para extirpar, hermanos, para sacar aquellos órganos, aquellas cosas, hermanos, que ya no sirven en nuestro cuerpo. Si tenemos algún tumor maligno espiritualmente hablando, hermanos, ¿sabe qué usa Dios? Su palabra. Y su palabra corta como un bisturí. ¿Para qué? Para abrirnos. Y claro que duele, hermanos. Un bisturí duele. Entonces, si tenemos anestesia, bueno, no va a doler, pero sin anestesia va a doler, hermanos. Y entonces, ¿qué va a hacer el médico divino? Va a abrirnos, va a sacar, extirpar este tumor maligno, este pecado.
y va a volver entonces a sanar, hermanos. Entonces vea la Biblia en estas dos dimensiones, como la espada que tenemos para atacar el reino de las tinieblas, pero como el bisturí que el médico divino usa para cambiar nuestras propias vidas, para cambiar nuestros corazones. ¿Correcto, hermanos? Entonces, vamos a ver ahorita, ¿verdad? La palabra de Dios como el medio para atacar. Vea el Evangelio, hermanos. Cuando llevamos el Evangelio, invadimos el territorio de Satanás. Prediquemos la Biblia, hermanos, no nuestras opiniones personales. Dios obra, hermanos. La palabra es la que convence a la gente y libera al hombre del pecado, hermanos. Es Dios, el Espíritu Santo, que obra a través de estas noticias, de este Evangelio. Nosotros solo lo que hacemos es compartirlo. ¿Y qué hace Dios? Hermanos, Dios hace el llamamiento divino, hermanos, Dios regenera y Dios salva a las personas que se arrepienten y ponen su fe en Él. Compartir el Evangelio es nuestra prioridad. Entonces, hermanos, imagínense que nosotros somos un ejército con una espada, hermanos, preciosa. Somos soldados, hermanos, con espadas preciosas llamados el Evangelio. Estas espadas llamadas el Evangelio de Dios. Listos, hermanos, para que la gente tome una decisión por Cristo. Listo para que las personas que el día de hoy van de camino al infierno, hermanos, sean libres, sean salvas del reino de Satanás. Ahora imagine este ejército de cristianos que tenemos nuestra espada bien guardada, bien envainada, hermanos, bien guardadita, y no estamos atacando. ¿Qué va a pasar con el otro ejército, el ejército de las tinieblas? Pues es claro que nos va a estar venciendo, hermanos. ¿Por qué? Hay demasiada gente ahí, hermanos, en nuestra ciudad, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio contexto, que, hermanos, está siendo guiada por Satanás, que está siendo, hermanos, influenciada por los malignos, por sus huestes espirituales del diablo. Y, hermanos, que su propio pecado les está llevando cada vez más lejos de Dios. Pero ahí hay un ejército, el ejército de Dios, nosotros, con nuestras propias espadas, bien guardaditas. Mientras el diablo aprovecha y dice, qué bárbaros estos cristianos. No saben la espada que tienen, no saben esta herramienta, armadura que tienen, no saben lo filosa que es esa espada. Yo sí conozco ese filo. Yo conozco muchos de mis súbditos que me seguían y pues terminaron yéndose con el enemigo, con Dios. Imagínase al diablo diciendo eso. Pero qué bueno que estos cristianitos están ahí bien contentos con la espada bien guardada. Que se queden así más tiempo. Hermanos, nosotros tenemos esta espada y por eso es que tenemos este imperativo. Tomad toda la armadura de Dios. Es que a mí nada más me gusta ponerme el escudo de la fe para cuando vengan los dardos, pues yo me defiendo bien lindo. No, toda la armadura. Cíñanse. La primera armadura que estamos viendo aquí, la primera pieza de esta armadura es la verdad. Cíñanse los lomos con la verdad y tomen esta verdad, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y vayan y ataquen, y vayan y venzan, y háblenle a los demás el Evangelio. Hermano, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que compartimos el Evangelio personalmente? Y el día de hoy no es posible hacer esto por las situaciones en las que nos encontramos, pero ¿cuándo fue la última vez que hablamos por teléfono? O aún con el cubreboca y con la careta, decir, oye, ¿me dejas hablar contigo 3 minutos, 4 minutos? A familiares, a vecinos, a compañeros de trabajo. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que desenvainamos la espada que Dios nos ha dado y compartimos este Evangelio? Hay que ser sinceros con nosotros mismos, hermanos, y sería triste que tengamos más de un mes, hermanos, que no hayamos hablado el Evangelio a otra persona. Un ejército de cristianos que estamos sentados con la espada bien guardada y diciendo, acuérdense que esto es un picnic, esa es una mentira del diablo. Hermanos, esa es una mentira del diablo. ¿Que estamos en un picnic? No. Que estamos bien, bien lindos y bien cómodos. Aquí, hermanos, ser cristiano se trata simple y sencillamente de caminar pasito a pasito el camino al cielo. No, hermanos. Es una guerra. Cristiano, cristiana. Tomemos la espada del Evangelio y usémosla. Y usémosla, hermanos. Dios va a demandar esto de nosotros también.
Y ve aquí algo interesante, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, hermanos, la verdad nos protege. O sea, conocer la verdad nos protege. Pero es importante no solamente conocerla y oírla, hermanos, sino ser hacedores. Santiago está preocupado con ello. ¿Por qué? Porque podemos ser conocedores de la Biblia. Puede ser que nosotros ya estemos avanzando bastante. Puede ser que nosotros, hermanos, seamos personas cristianas con conocimiento bíblico sólido. Y que seamos, hermanos, sepamos de derecha a izquierda todo lo que la Biblia dice, al derecho y al revés, hermanos, sabemos a, a la perfección viene el mensaje de la Biblia. Pero si no lo aplico, ¿de qué sirve? Dice Santiago. Bueno, tú lo único que haces es engañarte a ti mismo. Porque la verdad es que la fe se demuestra haciendo. O sea, hermanos, que si nosotros tenemos fe en Jesucristo, esa fe salvadora se va a demostrar en obras. No solamente en que yo escucho. Es que yo cada semana escucho la Biblia. Es que yo cada día escucho la Biblia. Bueno, ¿y la aplicas? ¿La aplicamos a nuestra vida? Si no la aplicamos, hermanos, Santiago está diciendo, quizá tu fe no sea verdadera. La Biblia nos está diciendo, quizá tu fe no sea genuina. ¿Por qué? Porque la fe se expresa, la fe que es genuina, hermanos, cuando uno tiene una fe genuina en el Señor Jesucristo, esto se expresa. ¿En qué? En vivir, en vidas transformadas, hermanos, en personas que aplicamos la Biblia como lo estamos viendo ahorita. ¿Qué dice el Señor? Tomen toda la armadura de Dios. Si somos solo oidores y decimos, wow, qué bonito mandamiento me ha dado el Señor, no sirve de nada. ¿Qué tenemos que hacer? Ser hacedores. Cristiano, cristiana, hermano, hermana. Tome ahora mismo la palabra de Dios, cíñase de la palabra de Dios. Haga un compromiso con el Señor. Hagamos un compromiso de decir, esta semana voy a estudiar la palabra de Dios 10 minutos más y mi alarma va a sonar 10 minutos más. O en la noche me voy a quedar 10 minutos después, antes de dormirme, a estudiar la Biblia. No está diciendo el Señor que dediquemos 15 horas al día, hermanos, porque de lo contrario no tendremos tiempo para trabajar, para estar con nuestras familias, para hacer otras actividades que son necesarias, para pagar los recibos. No, está diciendo, hermanos, que nos disciplinemos. Eso lo dice en Timoteo 4, Timoteo 6. Disciplínense, ejercítense para la piedad. Ese es el llamado del cristiano. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Entonces, hermanos, no seamos oidores, sino seamos hacedores. Vamos a reflexionar en lo siguiente, hermanos. Efesios 6:16 nos exhorta a usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. Haga una lista de algunos de los dardos que Satanás le ha tirado últimamente. Hermano, ahí en su cuaderno, haga una lista, por favor, en este momento. Y si no tiene cuaderno, hermano, póngale pausa al video, vaya por un cuaderno y un lápiz. Por favor, hermana. Y le pido que usted se dé cuenta y diga, este mes, esta semana, este año 2021, el enemigo me ha lanzado estos dardos, estas mentiritas que me ha intentado persuadir a creerlas. Hago una lista de los dardos, hermanos, que él le ha tirado, no solamente mentiras. ¿Qué otros ataques ha recibido de Satanás últimamente? Identifíquelos, hermano. ¿Para qué? Para que usted pueda combatirlos también. Identifíquelos, por favor, hermano. Esta lista es personalizada. Cada cristiano tiene una lucha también en un sentido individual. Y el enemigo ataca de maneras diferentes a cada cristiano. El enemigo personaliza, hermanos, sus ataques. Dice, este de aquí no le sirve que yo le ponga una cerveza. ¿Por qué? Nunca la ha probado y ni le gusta y no la va a probar y no va a ser una piedra de tropiezo. Pero a este le voy a abrir el Facebook y se va a quedar ahí 3 horas. Pero a este le voy a prender la tele y se va a quedar ahí 3 horas. Pero a este le voy a picar un poquito y va a empezarle a gritar a su esposo, a su esposa, a sus hijos. ¿Qué dardos, hermanos, el enemigo ha utilizado con usted? Apúntelos bien, por favor, ahí. Vamos a continuar, hermanos, reflexionando en esto. ¿Usted qué aconsejaría a la persona que dice, pero yo no tengo mucha fe, mi fe está muy débil? ¿Qué consejo le daría usted a este cristiano o a esta cristiana que viene a usted? Le dice, es que yo creo que mi fe está muy débil, yo no tengo mucha fe. ¿Cuál sería su consejo, hermano o hermana? ¿Cuál sería su consejo? Bueno, mi consejo sería Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír
y por el oír la palabra de Dios. Entonces yo le aconsejaría, hermano, si usted considera que su fe es muy débil, lea la Biblia, hermano, lea hoy más la Biblia. Esta semana propóngase y comprométase con el Señor a leer más su Biblia, más la palabra del Señor. Y le aseguro que en un mes su fe va a estar mucho más fortalecida que el día de hoy. Ese sería el consejo de nuestra parte, hermanos. Y por último, para reflexionar, hermanos, ¿qué debemos hacer para hacer crecer nuestra fe? Esa es una pregunta para usted y para mí. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para hacer crecer nuestra fe? Creo que di la respuesta con el pasaje anterior, Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, hermanos. Para hacer crecer nuestra fe es necesario aprender más del Señor Jesucristo en su palabra, seguirlo a través de su palabra, seguirlo en sus términos, a través de lo que Él quiere, cómo Él quiere que lo sigamos. Hermanos, nosotros tenemos que conocer más a nuestro Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de lo que su palabra nos revela de Él, que Él es un Dios bondadoso, que Él es un Dios justo. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios, entonces, que hay que conocer que hay un Dios que tiene una ira, un Dios airado, un Dios que se enoja de manera justa. No, un Dios caprichoso, sino un Dios que se enoja de manera justa. ¿Correcto? Entonces, hermanos, hermanas, hay que conocer más a nuestro Dios, hay que conocer más a nuestro Señor a través de su palabra y que nuestra fe pueda crecer en Él. Usted recuerda el episodio donde nuestro Señor Jesucristo va caminando por el mar. Ahí en Marcos, los primeros capítulos, hermanos, 4, 5, el capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo va caminando por el mar. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, a ti sobre las aguas. Y entonces le dice, ven, camina. Dice que Pedro empezó a caminar, hermanos. Pero en eso, algún viento, hermanos, alguna ola llamó la atención de Pedro. Cuando él tenía los ojos, hermanos, firmes en Jesús, él empezó a caminar. Cuando empezó a ver, hermanos, las dificultades, los problemas, cuando empezó a ver la tormenta tremenda, terrible, hermanos, él dudó. Entonces, hermano, y Pedro y Jesús les dijo, hombres de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, ¿qué hacemos para que nuestra fe crezca? No enfocarnos en lo grande que son nuestros problemas, no enfocarnos en lo difícil que se está poniendo nuestra situación, hermanos, en nuestra vida, sino enfocarnos en la persona de Dios, especialmente en Jesucristo, en su Hijo Jesús. Y al estar centrados en Él, nuestra fe, hermanos, va a crecer, nuestra confianza va a estar cimentada en un Dios que es digno de confianza. Que sí, el mar hermanos, se puede estar cayendo el cielo y la tierra se pueden estar diluyendo, hermanos, y pueden estar, hermano, trastornándose todo el mundo y el universo. Pero Jesucristo es digno de nuestra confianza. Y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces, hermanos, hermanas, vamos a terminar nuestra clase aquí. Faltan más elementos, pero lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana, hermanos, veremos la coraza de justicia, pues el calzado del evangelio, hermanos, de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Hoy vimos, hermanos, nos centramos en que hay que ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Correcto? Le quiero hacer, hermanos, la invitación de que estudie Efesios 6:11, que lo memorice, hermanos, por favor. Esta semana póngalo ahí, hermanos, en un papelito, en una hojita, imprímalo grande, péguelo ahí en su puerta, hermano, hermana, ahí donde lava usted trastes, péguelo. Vamos a repasar esta semana, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Lo podemos memorizar? Dios quiera que sí. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana porque nos permitiste estudiar, Señor, un poco más de tu palabra, ahí en Efesios 6, capítulo 6, versículo 11, 12, 13, Señor, donde nos llamas a tomar toda la armadura, cada pieza. Y hoy pudimos ver, Señor, que hay que ceñir nuestros lomos con la verdad, con tu palabra, Señor, y centrándonos en la persona de tu Hijo Jesucristo, quien es la verdad, y en ti, que eres el Dios verdadero. Señor, ayuda a cada hermano y hermana que ve esta clase
Y por favor, Señor, permítenos continuar tomando esta armadura, reflexionando sobre ella la próxima semana. Nos ponemos en tus manos y si tú no dispones otra cosa, Señor, esperamos en la próxima ocasión estar reunidos de nuevo por este medio. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Un gusto saludarles de nuevo, un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y esperamos en el Señor vernos el próximo domingo. Adelante, hermanos, en la memorización de la palabra del Señor. Dios le bendiga. Hasta luego.